en las reservas privadas y parques nacionales de África Oriental y Austral, donde las fronteras entre civilización y naturaleza salvaje se desvanecen bajo el implacable sol africano, algunos turistas occidentales cometen el error más imperdonable de todos: confundir safari con zoológico y creer que pagar miles de dólares les otorga inmunidad ante depredadores que han perfeccionado técnicas letales durante millones de años evolutivos. En estos 5 capítulos escalofriantes, presenciaremos las crónicas más brutales de imprudencia humana frente a fauna que no distingue entre cámaras fotográficas y amenazas territoriales, donde cada segundo de arrogancia se pagó con el precio más alto ante mandíbulas que trituran huesos, patas que aplastan cráneos y cuernos que perforan torsos. Estas son las historias de cuando el turismo de aventura africano se transforma en pesadilla de supervivencia, donde la naturaleza recuerda despiadadamente quién gobierna realmente la sabana. Capítulo 1. La ventana de la muerte. Editora americana versus Leona en Lion Park, Sudáfrica, ubicado a 30 kilómetros al norte de Johannesburgo y extendiéndose por 2 millones de metros cuadrados de sabana artificial, donde leones, guepardos e hienas conviven en sectores diseñados para ofrecer vistas súper cercanas. Según promociona su página oficial, Catherine Chappell había llegado desde Los Ángeles con una misión profesional que había estado planificando durante 6 meses: documentar locaciones africanas para la serie Game of Thrones como editora senior de HBO, trabajo que le había generado ingresos anuales superiores a $200,000 y reconocimiento internacional en industria cinematográfica. A los 29 años, Catherine había establecido reputación como especialista en locaciones exóticas, mediante trabajo en producciones que incluían documentales en Amazonas, filmaciones en Himalaya y series rodadas en desiertos australianos que habían requerido coordinación logística, en ambientes donde crew técnico enfrentaba desafíos que incluían fauna peligrosa, condiciones climáticas extremas y protocolos de seguridad que ella dominaba teóricamente, pero nunca había aplicado en contexto africano, donde variables de riesgo multiplicaban exponencialmente. Su visita al parque había sido organizada como reconocimiento preliminar para potencial filmación de secuencias que requerían interacción controlada entre actores y leones en cautiverio, proyecto que representaría presupuesto de $15 millones y establecería nuevos estándares para efectos especiales que combinaban animación digital con footage de animales reales filmados en condiciones que maximizaban realismo visual. Scott Simpson, director asistente del parque con 12 años de experiencia, manejando turistas internacionales y coordinando filmaciones comerciales, había explicado durante sesión informativa que Catherine había documentado meticulosamente: regla fundamental, ventanas cerradas en todo momento durante recorrido por área de leones. Los felinos perciben vehículo como entidad neutra, pero ventana abierta expone interior como territorio invasivo que activa inmediatamente instintos de caza desarrollados durante milenios. El 31 de mayo de 2015, durante recorrido vespertino, cuando temperaturas habían descendido a 20 °C y leones incrementaban actividad después del letargo diurno, Catherine localizó pareja de leones descansando bajo acacia que proporcionaba composición visual perfecta para documentación que planeaba presentar a productores ejecutivos. «Esta es exactamente la estética que necesitamos», murmuró mientras preparaba cámara profesional que había transportado específicamente para capturar imágenes de alta resolución que permitirían análisis detallado de posibilidades cinematográficas. Lo que Catherine subestimó fatalmente era que Tau y Shujaa, nombres que significaban león y héroe en suajili local, no eran leones domesticados, sino depredadores apex que habían mantenido instintos de caza intactos a pesar de alimentación regular y supervisión veterinaria. Durante 8 y 6 años, respectivamente, habían desarrollado técnicas de evaluación territorial, que incluían monitoreo constante de movimientos vehiculares y respuesta agresiva ante cualquier comportamiento humano interpretado como invasión de espacio personal que sus cerebros primitivos
asociaban con amenaza competitiva. «Necesito fotografías más cercanas para análisis técnico», declaró Catherine mientras abría ventana lateral del vehículo, violación directa de protocolos que había confirmado comprender una hora antes. Su plan era obtener ángulos que permitieran evaluación precisa de iluminación natural, posicionamiento de cámaras y coordinación de movimientos que serían requeridos durante filmación profesional que había estado visualizando durante meses de preparación previa. Durante 90 segundos que fueron documentados por cámara de seguridad del parque, Catherine mantuvo ventana abierta mientras fotografiaba pareja de leones desde distancia de 12 metros que consideraba segura según experiencia previa con fauna en zoológicos urbanos, donde animales habían estado condicionados mediante décadas de interacción controlada con visitantes humanos bajo supervisión constante de especialistas en comportamiento animal. El ataque ocurrió con velocidad, que desafió completamente las expectativas de Catherine sobre capacidades felinas. Xiaosha detectó apertura de ventana como oportunidad de caza y ejecutó salto horizontal que cubrió 12 metros en menos de 2 segundos, aterrizando directamente dentro del vehículo donde aplicó mordida a región cervical y hombro con precisión que indicaba experiencia cazando mamíferos de tamaño humano mediante técnicas perfeccionadas durante años de supervivencia en ambiente donde eficiencia letal determinaba acceso a recursos alimentarios. Sus mandíbulas se cerraron con presión de 650 psi mientras garras de 7 centímetros se hundían en torso y extremidades, aplicando técnicas de sujeción que leones han desarrollado específicamente para inmovilizar presas que intentan escapar mediante forcejeo, que únicamente incrementa daño tisular y acelera pérdida de conciencia debido a restricción de flujo sanguíneo hacia cerebro. El compañero de viaje de Catherine, fotógrafo profesional cuyo nombre no fue revelado por autoridades, sufrió heridas graves durante intentos desesperados de distraer a Xiaosha mediante gritos y golpes que únicamente intensificaron agresividad del depredador, que interpretó resistencia como confirmación de que había capturado presa válida que requería eliminación completa antes de consumo. Personal del parque requirió 6 minutos para coordinar rescate, utilizando vehículos de emergencia, armas tranquilizantes y técnicas de distracción que finalmente lograron separar a Xiaosha de Catherine. Sin embargo, trauma masivo a arterias principales, perforación de órganos vitales y pérdida masiva de sangre habían resultado fatales antes de que paramédicos pudieran proporcionar asistencia médica efectiva en instalación que carecía de equipos quirúrgicos necesarios para tratar heridas de tal magnitud. La ironía devastadora fue documentada por cámaras de seguridad que mostraron cámara profesional de Catherine, valorada en $8,000, yaciendo intacta en asiento del vehículo, junto a notas meticulosas sobre protocolos de seguridad que había copiado textualmente durante briefing, pero ignorado completamente durante momento crítico cuando instinto profesional superó sentido común básico. Autoridades sudafricanas utilizaron incidente para implementar regulaciones más estrictas que prohibían apertura de ventanas durante recorridos, instalación obligatoria de sistemas de cierre automático en vehículos turísticos y entrenamiento intensivo para guías que incluía procedimientos de emergencia específicos para ataques felinos en espacios confinados. Capítulo 2. La foto suicida. Estudiante sudafricana versus rinoceronte en reserva privada. En una reserva privada de 50.000 hectáreas en provincia noroeste de Sudáfrica, donde programas de conservación mantenían poblaciones de rinocerontes blancos y negros bajo protección armada las 24 horas, debido a presión de caza furtiva que había reducido números globales a menos de 25.000 individuos, Chantal Beyer había llegado desde Ciudad del Cabo con su esposo para celebrar su graduación universitaria mediante safari fotográfico que había estado ahorrando durante 2 años, trabajando tiempo parcial mientras completaba estudios en biología marina. A los 24 años, Chantal había desarrollado pasión por fotografía de vida silvestre durante carrera académica
que había incluido expediciones de investigación a costas donde había documentado comportamiento de tiburones blancos, ballenas jorobadas y colonias de pingüinos que habían generado publicaciones científicas y reconocimiento en comunidad académica sudafricana, donde su trabajo había sido citado en journals internacionales de conservación marina. Su expedición terrestre representaba transición hacia documentación de megafauna continental, como preparación para carrera profesional en conservación que había planeado desarrollar mediante estudios de posgrado en University of the Witwatersrand, institución que requería portafolio de investigación que demostrara experiencia práctica con especies amenazadas en sus hábitats naturales. Su guía local, Johannes van der Merwe, rancher con 18 años de experiencia protegiendo rinocerontes contra cazadores furtivos y coordinando investigaciones científicas que habían contribuido a programas internacionales de reproducción, había advertido exhaustivamente sobre protocolos críticos para aproximación a rinocerontes que incluían mantener distancias mínimas de 100 metros, utilizar vehículos como barrera protectora y nunca subestimar velocidades de carga que podían alcanzar 50 kilómetros por hora a pesar de masa corporal que excedía 2.500 kilogramos. Rinocerontes poseen visión deficiente, pero audición excepcional y sentido del olfato que detecta amenazas desde kilómetros. Había explicado Johannes durante sesión educativa que Chantal había grabado para posterior análisis académico. Su estrategia defensiva es carga inmediata hacia cualquier perturbación percibida sin evaluación previa de nivel de amenaza. Son animales de pánico, que responden con violencia máxima ante mínima provocación. El 15 de marzo de 2019, durante recorrido matutino cuando rinocerontes emergían de refugios nocturnos para alimentarse en pastizales abiertos, Chantal localizó pareja de rinocerontes blancos descansando en claro que proporcionaba luz natural perfecta para fotografías que planeaba incluir en tesis doctoral sobre comportamiento reproductivo de megafauna africana en relación con presión humana y cambio climático. Lo que motivó decisión fatal de Chantal fue oportunidad única de documentar interacciones sociales entre macho dominante de 15 años llamado Temba y hembra joven llamada Naledi, que representaban ejemplo perfecto de dinámicas reproductivas que había estado estudiando teóricamente durante años académicos, pero nunca observado en contexto natural, donde variables ambientales y comportamentales crear condiciones imposibles de replicar en cautiverio. Esta es oportunidad científica irrepetible, insistió Chantal, mientras descendía del vehículo con cámara profesional y equipos de medición que había transportado específicamente para documentar dimensiones físicas, patrones de movimiento y interacciones sociales que proporcionarían datos cuantitativos esenciales para investigación que había estado desarrollando durante 3 años bajo supervisión de profesores especializados en ecología de sabana. Su esposo Heinrich permaneció en vehículo documentando aproximación de Chantal mediante video que posteriormente sería utilizado por autoridades para reconstruir secuencia de eventos que llevaron a tragedia que redefinió protocolos de seguridad para investigadores académicos trabajando con megafauna peligrosa en reservas sudafricanas. Durante 8 minutos, Chantal se acercó gradualmente desde 100 metros hasta 25 metros, mientras Temba y Naledi aparentaban ignorar su presencia, comportamiento que interpretó como evidencia de habituación a presencia humana, debido a años de protección por rangers que patrullaban área regularmente. Sin embargo, lo que realmente ocurría era evaluación territorial que rinocerontes estaban realizando mediante monitoreo olfativo y auditivo que detectaba movimientos humanos mucho antes de contacto visual directo. El momento crítico ocurrió cuando Chantal, buscando ángulo que capturara luz de amanecer iluminando cuernos de Temba, se posicionó directamente entre pareja de rinocerontes y ruta de escape hacia vegetación densa, configuración espacial que rinocerontes interpretaron como bloqueo intencional de territorio que representaba amenaza existencial que requería eliminación inmediata mediante técnicas de combate que habían evolucionado durante millones de años para repeler depredadores cooperativos como leones y hienas.
Temba ejecutó carga con velocidad que contradijo todas las expectativas de Chantal sobre capacidades locomotivas de rinocerontes. 2.800 kilogramos de músculo y hueso aceleraron de posición estática a 50 kilómetros por hora en menos de 3 segundos, cubriendo 25 metros en tiempo que no permitió procesamiento mental de amenaza. Hasta momento de impacto, el cuerno de 60 centímetros penetró torso con fuerza, que la envió 8 metros por aire antes de aterrizar en posición que expuso lesiones que habían comprometido órganos vitales irreversiblemente. Johannes requirió 12 minutos para coordinar rescate utilizando vehículo blindado y disparos de advertencia que finalmente disuadieron a Temba de continuar ataque defensivo. Sin embargo, perforación de cavidad torácica, daño a sistema cardiovascular y trauma neurológico debido a impacto habían resultado fatales antes de que el helicóptero médico pudiera transportarla hacia hospital especializado en Johannesburgo que poseía capacidades quirúrgicas necesarias para tratar heridas de tal complejidad. El video capturado por Heinrich mostró los 15 segundos finales de vida de Chantal en detalle, que proporcionó evidencia científica sobre velocidades de ataque de rinocerontes y patrones de comportamiento defensivo que fueron incorporados en protocolos de seguridad actualizados para investigadores universitarios trabajando con megafauna africana. Capítulo 3. El live stream mortal. Influencer brasileño versus hipopótamo en Botsuana. En el delta del Okavango, Botsuana, donde 15.000 kilómetros cuadrados de humedales estacionales crean el oasis interno más grande del mundo y sostienen poblaciones de hipopótamos que han desarrollado territorialidad extrema debido a competencia por espacios acuáticos limitados durante estación seca. Rafael Santos había llegado desde Sao Paulo con equipos de filmación valorados en $120.000 y una ambición que había estado construyendo durante 3 años: crear contenido de YouTube que estableciera nuevo récord mundial para interacción más peligrosa entre influencer y hipopótamo jamás transmitida en vivo. A los 26 años, Rafael había construido canal Rafa Aventuras Extremas con 1,8 millones de suscriptores mediante escalada progresiva de contenido, que incluía nado con pirañas en Amazonas, escalada libre en Pão de Azúcar y interacciones con anacondas que habían generado 80 millones de visualizaciones totales y contratos publicitarios con marcas de equipos deportivos valorados en $800.000 anuales que financiaban expediciones cada vez más arriesgadas para audiencia que demandaba contenido progresivamente más extremo. Su filosofía de contenido se basaba en teoría que había desarrollado durante carrera como influencer. Miedo es construcción social que limita potencial humano. A través de preparación científica, respeto animal y determinación mental, cualquier barrera natural puede ser superada para educar audiencias sobre belleza y poder de fauna que urbanización moderna ha desconectado de experiencia humana cotidiana. Su expedición botsuanense había sido planificada durante 8 meses mediante colaboración con operadores locales de safari que habían advertido repetidamente sobre protocolos críticos para filmación cerca de hipopótamos que incluían mantener distancias mínimas de 50 metros desde embarcaciones, nunca entrar en agua donde hipopótamos estaban presentes, y comprender que hipopótamos causan más muertes humanas anualmente que cualquier otro mamífero africano debido a territorialidad que se intensifica durante estación seca cuando espacios acuáticos se reducen a fracciones de tamaño normal. Su guía principal, Keabetswe Mogapi, navegante mokoro con 22 años de experiencia transportando turistas e investigadores a través de canales del delta, había explicado durante sesiones informativas que Rafael había livestreameado para audiencia de 25.000 espectadores simultáneos. Hipopótamos son animales más impredecibles y letales de África. Su apariencia calmada oculta agresividad que ha evolucionado para eliminar cualquier amenaza a territorio acuático que representa supervivencia durante meses, cuando agua dulce se vuelve recurso más escaso que alimento. Durante 4 días, Rafael había filmado hipopótamos desde distancias seguras
utilizando lentes telescópicos que proporcionaban footage espectacular mientras mantenían separaciones que protegían tanto filmmaker como animales de interacciones estresantes que podrían provocar comportamiento defensivo. Sin embargo, comentarios de audiencia habían comenzado a cuestionar su coraje, comparando trabajo desfavorablemente con influencers internacionales que habían documentado encuentros más cercanos con megafauna africana. Meus seguidores merecem conteúdo que nenhum outro criador teve coragem de filmar, declarou Rafael durante live stream nocturno que havia atraído 45 mil espectadores simultâneos. Vou demonstrar que compreensão científica e respeito mútuo podem criar conexão com qualquer animal, mesmo espécies que conservacionistas consideram intocáveis. El 12 de agosto de 2023, Rafael localizó Moremi, hipopótamo macho dominante de 18 años y 3.200 kilogramos que controlaba territorio de 2 kilómetros de extensión en canal principal del delta durante periodo crítico de estación seca, cuando niveles de agua habían descendido 40% comparado con máximos estacionales, intensificando competencia territorial que había resultado en múltiples confrontaciones violentas con hipopótamos subordinados que habían sido expulsados mediante técnicas de combate que incluían mordidas que generaban presión de 1800 psi, suficiente para triturar huesos humanos instantáneamente. «Olem esta magnificencia», susurró Rafael mientras se aproximaba gradualmente en Mokoro desde distancia inicial de 100 metros hacia posición que había calculado, proporcionaría ángulos cinematográficos que establecerían nuevo estándar para documentales de vida selvagem em YouTube. Estou prestes a criar história que inspirará nova geração de conservacionistas, através de demonstração de que medo é apenas construção mental. Ignorando súplicas desesperadas de Keabetswe, que había permanecido a distancia segura con Mokoro de emergencia, Rafael descendió parcialmente en agua hasta profundidad de cintura para obtener ângulo de cámara que colocaria a audiência na perspectiva do próprio hipopótamo, mediante técnica cinematográfica que havia desarrolado em expedições anteriores com fauna menos peligrosa em rios brasileiros. Lo que Rafael interpretou como curiosidade pacífica de Moremi era, en realidad, evaluación territorial que hipopótamo estaba realizando mientras determinaba si humano en agua representaba amenaza directa a dominio que defendía violentamente durante décadas de supervivencia en ecosistema, onde territorialidade determina acesso a recursos que significan diferencia entre vida e morte durante períodos de escassez hídrica. Durante 90 segundos documentados completamente por câmera subaquática que Rafael havia posicionado para capturar footage de conexão primitiva entre humano e megafauna, Moremi se aproximou gradualmente mientras Rafael mantinha posição estática em água que alcançava seu peito. Configuração que hipopótamo interpretou como invasão territorial que requeria resposta letal para manter dominância que havia estabelecido mediante eliminação violenta de competidores durante anos prévios. O ataque foi devastador e instantâneo. Moremi acelerou através de 15 metros de água em menos de 2 segundos, emergindo com mandíbulas abertas que se fecharam em torno de torso de Rafael, com pressão que imediatamente fraturou múltiplas costelas e perfurou pulmões antes de arrastar corpo submerso, durante período que testigos estimaram entre 45 e 60 segundos, tempo suficiente para garantir que invasor territorial estivesse completamente neutralizado. Keabetswe e equipe de resgate requereram 20 minutos para distrair Moremi, utilizando embarcações motorizadas, bengalas e técnicas tradicionais que finalmente lograram que hipopótamo se retirasse para a vegetação aquática densa, onde permaneceu vigilante durante horas. Rafael havia sofrido trauma massivo que incluía laceração de órgãos vitais, afogamento devido à imersão forçada e lesões internas que resultaram fatais antes que evacuação médica pudesse alcançar localização remota no coração do delta. O live stream do ataque, visto por 45 mil pessoas simultaneamente, se viralizou globalmente, acumulando 15 milhões de visualizações em 48 horas
e gerando debates nacionais sobre responsabilidade de plataformas digitais hacia influencers que monetizam comportamento suicida como entretenimento. YouTube implementou políticas que proibiam conteúdo mostrando aproximação perigosa a hipopótamos, utilizando morte de Rafael como caso exemplar de consequências de comercializar temeridade extrema. Capítulo 4. El safari nocturno, turista alemán versus leopardo. En Namibia's Etosha National Park, donde 22.270 kilómetros cuadrados de desierto y sabana sostienen ecosistemas donde leopardos han desarrollado técnicas de caza nocturna más sofisticadas de África debido a competencia extrema con leones y hienas que dominan recursos durante horas diurnas, Hans Weber había llegado desde Múnich con equipos de fotografía nocturna valorados en 45.000 euros y determinación de capturar imágenes de leopardo cazando que ningún fotógrafo profesional había logrado documentar en condiciones naturales. A los 52 años, Hans había establecido reputación internacional como especialista en fotografía de vida silvestre nocturna mediante trabajo en revistas como National Geographic, BBC Wildlife y Geo, que había requerido expediciones a territorios donde animales nocturnos operaban según patrones comportamentales que diferían radicalmente de actividad diurna que turistas típicamente observaban durante safaris convencionales limitados a horas de luz solar. Su proyecto namibiano, financiado mediante grant de 200.000 euros de European Wildlife Foundation, tenía objetivo específico de documentar secuencias completas de caza leopardo desde identificación de presa hasta consumo final, comportamiento que había sido teorizado por etólogos pero nunca registrado fotográficamente, debido a naturaleza sigilosa de leopardos y dificultades técnicas de fotografía en oscuridad total, donde flash artificial alteraría comportamiento natural que proyecto pretendía preservar científicamente. Su guía local, Samuel Kachiwongwa, rastreador herero con 28 años de experiencia, monitoreando leopardos para programas de conservación que había colaborado con investigadores internacionales, documentando densidades poblacionales y patrones territoriales mediante técnicas que incluían radiocollaring, análisis de ADN fecal y seguimiento GPS que había establecido comprensión científica de comportamiento leopardo más avanzada en África Austral. Leopardos son cazadores más sigilosos y impredecibles de África, había advertido Samuel durante sesiones preparatorias que Hans había documentado meticulosamente para presentación posterior a Fundación Europea que financiaba proyecto. Su sigilo es absoluto. Pueden aproximarse dentro de 2 metros sin detección auditivo o visual. Velocidades de ataque alcanzan 60 km por hora instantáneamente y saltan hasta 6 metros horizontalmente sin preparación visible. Durante semana inicial, Hans había documentado leopardos desde distancias seguras utilizando tecnología de visión nocturna que proporcionaba imágenes espectaculares mientras mantenían separaciones que evitaban interferencia con patrones de caza natural que representaban objetivo científico primario, de expedición que había requerido 2 años de planificación logística y coordinación internacional entre múltiples instituciones de investigación. El 18 de septiembre de 2023, Hans localizó Kobu, leopardo macho de 9 años y 85 kilogramos, que había establecido territorio de 40 kilómetros cuadrados, que incluía área de caza nocturna, donde antílopes, cebras juveniles y otros mamíferos medianos congregaban cerca de fuentes de agua durante horas, cuando temperaturas descendían suficientemente para permitir actividad sin riesgo de deshidratación fatal. Lo que motivó decisión fatal de Hans fue oportunidad única de documentar Kobu acechando manada de springboks desde distancia de 30 metros, configuración que proporcionaría ángulos cinematográficos que capturarían intensidad de momento preataque que había sido objetivo primario de expedición durante meses de preparación que habían incluido construcción de blindajes portátiles y sistemas de iluminación infrarroja que teóricamente permitirían fotografía sin perturbación comportamental. Esta es oportunidad que justifica todos los riesgos, murmuró Hans,
mientras abandonaba refugio móvil que había sido diseñado específicamente para protección durante sesiones fotográficas nocturnas en proximidad de depredadores activos. Su plan era posicionarse detrás de Termitero, que proporcionaría camuflaje natural, mientras Kobu completaba aproximación hacia Springboks, que permanecían inconscientes de presencia de depredador que había estado monitoreando movimientos durante 20 minutos utilizando técnicas de acecho perfeccionadas durante años de supervivencia en ecosistema donde eficiencia de caza determinaba acceso a territorios que contenían densidades de presas suficientes para sustentamiento. Durante 12 minutos, Hans mantuvo posición estática a 25 metros de Kobu, mientras Leopardo ejecutaba aproximación que representaba ejemplo perfecto de comportamiento que Proyecto pretendía documentar. Sin embargo, lo que Hans no anticipated era que Kobu había detectado presencia humana mediante olfato que operaba con sensibilidad 40 veces superior a capacidades humanas y había incorporado Hans en cálculos territoriales como elemento que requería evaluación para determinar si representaba amenaza, competencia o oportunidad. El momento crítico ocurrió cuando Hans, ajustando posición para ángulo que capturaría salto final de Kobu hacia Springboks, creó perturbación sonora que Springboks interpretaron como alerta de peligro, causando dispersión de manada que eliminó oportunidad de caza que Kobu había estado preparando durante periodo significativo de gasto energético que leopardos no pueden permitirse desperdiciar debido a metabolismo que requiere éxito de caza regular para supervivencia. Kobu redirigió agresión de caza hacia fuente de interferencia que había causado pérdida de presa. Con silencio absoluto, que caracteriza ataques de leopardo, cubrió 25 metros en menos de 3 segundos mediante salto horizontal que Hans nunca detectó hasta momento de impacto, cuando 85 kilogramos de músculo felino hicieron contacto con precisión que indicaba experiencia cazando mamíferos de tamaño similar, en condiciones donde error significaba hambre prolongada. Sus mandíbulas se cerraron alrededor del cuello de Hans, con técnica que leopardos han perfeccionado para garantizar muerte rápida de presas antes de consumo, mientras garras se hundieron en torso y extremidades, aplicando presión que inmovilizó movimientos que podrían resultar en escape de presa, que representaba compensación energética por oportunidad de caza perdida debido a interferencia humana. Samuel requirió 15 minutos para localizar escena, utilizando señales GPS de equipo de Hans y coordinar rescate mediante vehículo blindado y bengalas que finalmente disuadieron a Kobu de continuar comportamiento territorial. Sin embargo, trauma a arterias cervicales, perforación de órganos vitales y pérdida masiva de sangre habían resultado fatales antes de que evacuación médica pudiera alcanzar localización remota en corazón de Etosha, donde instalaciones médicas más cercanas requerían transporte de 3 horas. Las fotografías finales capturadas por cámara de Hans, incluyendo imágenes del ataque tomadas automáticamente mediante sensores de movimiento, fueron exhibidas póstumamente en Múnich como memorial científico que proporcionó evidencia visual sobre velocidades de ataque leopardo y comportamiento territorial, que contribuyó a protocolos de seguridad actualizados para fotógrafos de vida silvestre trabajando en proximidad de felinos africanos. Capítulo 5. La caminata suicida. Turista japonés versus Búfalo del Cabo en Tanzania. En el área de conservación Ngorongoro, Tanzania, donde cráter volcánico de 2,5 millones de años de antigüedad contiene ecosistema cerrado que sustenta concentración más alta de vida silvestre en África, incluyendo búfalos del Cabo, cuya reputación como Death Dealers los ha establecido como mamíferos más letales del continente, con récord documentado de 200 muertes humanas anuales. Hiroshi Tanaka había llegado desde Tokio con equipos de hiking valorados en 300,000 yenes y filosofía personal que había desarrollado durante décadas como alpinista extremo. Demostrar que preparación mental y respeto espiritual pueden superar cualquier desafío natural mediante conexión armónica con fuerzas primitivas que urbanización japonesa
había eliminado de experiencia humana contemporánea. A los 38 años, Hiroshi había establecido reputación en Japón como aventurero que combinaba filosofías budistas con montañismo extremo mediante ascensos solitarios a picos himalayas, travesías de desiertos australianos y expediciones árticas que habían sido documentadas en serie de libros que habían vendido 500.000 copias y establecido marca personal basada en superación de límites mediante disciplina mental que trascendía limitaciones físicas que impedían a personas ordinarias acceder a experiencias transformadoras. Su expedición tanzana había sido concebida como culminación de carrera aventurera. Walking Safari solitario a través de territorio de búfalos, utilizando únicamente capacidades humanas primitivas para navegar 50 kilómetros de sabana durante 5 días sin apoyo motorizado, comunicación externa o armas defensivas, experiencia que planeaba documentar en libro final que establecería nuevo paradigma para turismo espiritual que reconectaría lectores japoneses con naturaleza que había sido perdida. Durante industrialización, que había transformado archipiélago en megalópolis, donde contacto con vida silvestre había sido virtualmente eliminado. Su guía obligatorio, Mwalimu Molel, Masai Moran con 35 años de experiencia guiando cazadores, investigadores y aventureros extremos a través de territorios donde búfalos operaban según dinámicas de manada que incluían protección colectiva mediante eliminación violenta de amenazas percibidas. Había advertido exhaustivamente sobre protocolos que habían sido desarrollados durante siglos de coexistencia entre Masai y megafauna que requería comprensión sophisticated de comportamiento animal para supervivencia en ecosistemas donde humanos representaban tanto depredadores como presas según circunstancias específicas. Niati, búfalo, posee memoria perfecta y venganza eterna. Había explicado Mwalimu durante ceremonias tradicionales que habían bendecido expedición según costumbres Masai, que reconocían Walking Safari como ritual de passage, que conectaba participantes con ancestros que habían sobrevivido en sabana mediante conocimiento íntimo de cada especie que habitaba territorio tribal. Cuando búfalo decide atacar humano, continúa hasta muerte garantizada, suya o de amenaza. No existe perdón ni retreat una vez que violencia comienza. Durante 3 días, Hiroshi había caminado 35 kilómetros a través de sabana mientras mantenía distancias seguras de manadas de búfalos que Mwalimu identificaba mediante técnicas tradicionales que incluían análisis de huellas, interpretación de sonidos y lectura de patrones de comportamiento de otras especies que servían como Early Warning System para presencia de herbívoros peligrosos en proximidad que requería alteración de rutas para evitar encuentros que podrían resultar fatales para humanos a pie que carecían de ventajas de velocidad o refugio que vehículos proporcionaban. El 7 de noviembre de 2023, Hiroshi localizó manada solitaria de búfalos liderada por Jengo, macho dominante de 22 años y 900 kilogramos que había establecido reputación legendaria entre Masái locales como el búfalo que nunca perdona, debido a historial documentado de ataques a humanos que habían resultado en 12 muertes durante década previa, estableciendo territorio de 80 kilómetros cuadrados que otros búfalos evitaban debido a agresividad que excedía comportamiento normal de especie que ya era considerada más impredecible de África. Lo que inspiró decisión fatal de Hiroshi fue oportunidad espiritual que había estado buscando durante toda expedición. Momento de conexión directa con espíritu de África, que representaría culminación de búsqueda personal que había motivado años de aventuras extremas. Esta es prueba final que mi disciplina espiritual ha estado preparando, declaró mientras se separaba de Mwalimu para aproximación solitaria que había visualizado como ritual de transformación que conectaría su alma japonesa con fuerzas primitivas que gobernar continente africano. Ignorando súplicas desesperadas de Mwalimu, que permaneció a distancia segura con equipos de emergencia, Hiroshi inició Walking Meditation hacia manada, que redujo distancia desde 200 metros hasta 50 metros durante periodo de 30 minutos,
que documentó mediante journal escrito, que posteriormente sería utilizado por autoridades para comprender motivaciones psicológicas que llevaron a confrontación que contradicta toda lógica de supervivencia que había aprendido durante décadas de aventuras en 1900 ambientes peligrosos. Durante aproximación, Hiroshi mantuvo postura contemplativa que interpretó como demostración de respeto espiritual hacia manada liderada por Gengo, que había estado monitoreando movimientos humanos desde momento inicial de Visibility. Sin embargo, lo que Hiroshi percibió como acceptance pacífico de su presencia era en realidad evaluación táctica que búfalos estaban realizando mientras determinaban si humano a pie representaba direct threat a territorio que defendían mediante cooperación violenta que había evolucionado durante millones de años para repeler depredadores incluyendo Pride de leones operando en coordinación. Cuando Hiroshi alcanzó distancia de 30 metros y asumió posición de meditation sentada que había practicado durante años de entrenamiento budista, Gengo interpretó comportamiento estático como prelude a ataque que requería respuesta preventiva para proteger manada que representaba resultado de décadas de dominancia territorial que no podía ser comprometida por amenaza humana que había violado espacio que búfalos consideraban inviolable. 900 kilogramos de búfalo territorial aceleraron desde posición estática hasta 60 kilómetros por hora en menos de 4 segundos, cubriendo 30 metros en tiempo que no permitió que Hiroshi abandonara posición contemplativa hasta momento de impacto cuando cuernos de 40 centímetros penetraron torso con fuerza que lo envió 12 metros por aire antes de que Gengo continuara ataque sistemático que incluyó pisoteo, que garantizó eliminación completa de amenaza, según protocolos evolutivos que búfalos aplican para protección territorial. Mualimu requirió 25 minutos para coordinar rescate utilizando técnicas tradicionales Masái que incluían fuego, gritos cooperativos y simulación de presencia de múltiples humanos que finalmente lograron distraer manada lo suficiente para permitir recovery de cuerpo de Hiroshi. Sin embargo, trauma masivo que incluía fractura múltiples, daño neurológico severo y pérdida masiva de sangre habían resultado fatales dentro de primeros minutos de ataque, cuando impacto inicial había comprometido funciones vitales beyond capacity de first aid para proporcionar asistencia efectiva. El journal final de Hiroshi, encontrado intacto en backpack que había sobrevivido ataque, contenía reflexiones sobre Beautiful Interconnection entre vida y muerte en sabana africana, que fueron publicadas póstumamente en Japón como testimonio espiritual que generó debates sobre límites de turismo experiencial y responsabilidades de operadores que facilitan expediciones que trascienden boundaries de seguridad establecidos mediante centuries de experiencia con megafauna letal.